Gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. Antes que nada, si no estás suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas, y des clic a la campanita para que puedas recibir nuevo contenido que se subirá en este canal. Hay muchos ateos que, además de negar que Jesús sea el Mesías, ellos también niegan que resucitó al tercer día. Jesucristo es el Hijo de Dios y fue el quien nos dio a conocer al Padre, al Creador Supremo. Ahora vamos a ver, ateos, qué pasaría si se demuestra de forma científica e histórica la existencia del Mesías Jesús. Pues este asunto es de extrema importancia. Muchos ateos mentirosos enseñan que esto de la resurrección de Jesús fue un cuento falso inventado por sus seguidores, por sus apóstoles. Los que creemos en Jesús, sí que creemos que Él existió, que murió y resucitó al tercer día, no solo porque el llamado Nuevo Testamento lo diga, sino por las aplastantes pruebas históricas y científicas que lo confirman. Lo que a continuación voy a decir, no es solo para los ateos, sino para todos aquellos que niegan que Jesús existiera, muriera y resucitara. Sabemos perfectamente que Jesús tuvo muchos seguidores cuando Él vivió en la tierra. Los primeros seguidores suyos fueron los que conocemos como los apóstoles, que eran 12. Todos ellos vivieron con Él durante 3 años y medio, que fue el tiempo de su ministerio de predicación. Todos estos apóstoles de Jesús estuvieron con Él hasta el final, cuando Jesús fue apresado y matado. Una vez que Jesús fue capturado por los judíos, sus apóstoles salieron corriendo, creyendo que todo se había acabado. Luego Jesús fue condenado a muerte por los líderes religiosos judíos, y entregado a los romanos para que ejecutaran la sentencia. Las narraciones evangélicas que aparecen en el Nuevo Testamento dicen bien clarito que Jesús murió, y luego al tercer día Dios le resucitó, y por 40 días se apareció a sus discípulos, los cuales le pudieron ver y tocar. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versos 1 al 3. Ahora mediten en esto que les diré. ¿Es posible que una persona se deje torturar y matar por algo que sabe que es mentira? Cuidado, no he preguntado si una persona puede morir por una mentira, lo que he preguntado es que si es posible que alguien pueda morir por algo que sabe, repito, sabe que es mentira. Por supuesto que no. Nadie, absolutamente nadie, se deja torturar y matar por algo que sabe que es totalmente falso. Usted lógicamente no se dejaría torturar y matar por algo que sabe perfectamente que es mentira. Una persona fanática religiosa por supuesto que puede dejarse matar por su religión, porque él cree totalmente que esa religión es la verdadera, sin saber que es falsa. Pero esa persona jamás se dejaría matar sabiendo que esa religión es totalmente falsa. ¿Queda claro? Pues bien, resulta que todos los apóstoles de Jesucristo se dejaron torturar y matar por confesar que Jesús murió y resucitó al tercer día. Si los apóstoles de Jesús se hubieran inventado un cuento falso, diciendo que Jesús resucitó al tercer día, o si ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, entonces ellos jamás se habrían dejado perseguir y matar por predicar que Jesús murió y resucitó, porque nadie se deja matar por algo que sabe que es mentira. Esto es tremendamente importante, y revela que ciertamente Jesucristo murió y resucitó al tercer día, el testimonio de los apóstoles lo confirma. El hecho de que los apóstoles sufrieran por el Evangelio y dieran sus vidas por predicar la muerte y resurrección de Cristo es sencillamente porque eso es lo que sucedió. Jesús realmente murió y resucitó, y luego se apareció a ellos durante 40 días, y le pudieron ver y tocar, por eso es que ellos estuvieron dispuestos a sufrir por causa de Cristo y luego a dar sus vidas por Él, confesando que Jesús murió y resucitó al tercer día, porque ellos le vieron resucitado y convivieron con Él durante 40 días. Esta es una prueba histórica muy poderosa e irrefutable que demuestra de la forma más clara que Jesús existió, murió y resucitó al tercer día. Nadie, absolutamente nadie, puede refutar este hecho de que los apóstoles dieron sus vidas por predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, por lo tanto, es totalmente imposible que los apóstoles robaran el cuerpo de Jesús y se inventaran que Él resucitó. Esta mentira perversa de que los apóstoles fueron al sepulcro y robaron el cuerpo de Jesús y luego se inventaron que Él resucitó se la inventaron los judíos religiosos malvados, y hasta el día de hoy millones de judíos y de falsos rabinos siguen repitiendo ese cuento de que los apóstoles robaron el cuerpo de Jesús y se inventaron que Él resucitó.
y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo capítulo 28, 12 al 15. Lo que esos falsos judíos no le van a decir jamás es cómo es posible que los apóstoles se dejaran torturar y matar por algo que ellos mismos sabían que era mentira, ya que no existe ni un solo ser humano que sea capaz de dejarse torturar y matar sabiendo que lo que cree es totalmente falso. Los apóstoles dieron sus vidas por Cristo y se dejaron matar por la sencilla razón de que ciertamente Jesús es el Mesías, el cual murió y resucitó al tercer día, y los apóstoles fueron testigos de todo esto, es decir, ellos vieron todos esos hechos históricos. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Esto que hemos visto es la prueba histórica de la muerte y resurrección de Jesucristo, sin embargo, también tenemos la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo, y es de lo que hablaré seguidamente. Y ahora viene el momento del comercial, esa parte que a nadie le gusta, pero que esta vez es necesaria para financiar mi cruzada contra la estupidez mundial. Si queremos recuperar lo que nos han arrebatado, necesitaremos recursos, y aquí entra el arte de la persuasión, un curso bien diseñado que te servirá para que no te vuelvan a ver la cara de Gil cuando el gran hermano quiera hacerte mamerto otra vez. Aprenderás a desmontar falacias, a convencer con clase y a defenderte de manipulaciones en este circo mediático. El creador, en un raro acto de generosidad, lo ha puesto a un precio accesible, pero ojo, cuando lleguen las próximas mejoras, subirá. Así que aprovechen ahora y colaboren con esta noble causa. Links en la descripción. La síntone de Cristo. La palabra síntone es latina, y procede de la palabra griega sintón, que significa sábana. Jesús, después de morir y de ser bajado del madero, fue envuelto en una sábana limpia de lino y colocado en el sepulcro. Mateo capítulo 27 versos 57, 59, Marcos capítulo 15 verso 46, Lucas capítulo 23 verso 53. Esta fue la forma como el cuerpo del Mesías fue envuelto en la síntone o sábana de lino en la versión de Juan. Esa misma sábana es llamada los lienzos, Juan capítulo 19 versos 38 al 40. Lucas también llamó a la sábana los lienzos, Lucas capítulo 23 verso 53, comparar con capítulo 24 verso 12. En el momento de la resurrección la imagen de Jesús quedó grabada a fuego en dicha sábana, y dicha sábana de Cristo ha perdurado a lo largo de casi 2000 años y hoy en día se la conoce como la sábana santa, o sábana de Cristo, la cual se encuentra en la ciudad de Turín. Los completísimos análisis científicos efectuados por el equipo Sturp, a la síntone en 1978, revelaron que la imagen de Cristo grabada en ella es una ligerísima chamuscadura, la cual no traspasó la tela, y ni siquiera penetra en los hilos del tejido. Los científicos del Sturp dijeron que si nuestro brazo fuera un hilo de la síndrome, la chamuscadura afecta únicamente a la zona más superficial del vello del brazo, ninguna técnica humana es capaz de semejante prodigio. Según los científicos del Sturp que analizaron la síntone en 1978, la imagen de Cristo grabada a fuego en la sábana se formó de forma instantánea, a causa de una explosión o flash de energía lumínico-calórica emanada del cuerpo envuelto en la sábana. Esto hizo que el cuerpo se desmaterializara, dejando grabada a fuego la fotografía de ese hombre, pero en forma de negativo. Esta fue la sorprendente conclusión a la que llegó el Sturp. El director de ese equipo científico, el Dr. Muala, dijo lo siguiente a los medios de comunicación: los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica, por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. La Vanguardia. 21 de noviembre de 1979. Y el Dr. Raymond Rogers, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, USA, dijo lo siguiente: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síntone se formó por una explosión de energía radiante.
No hay que darle vueltas, eso es ya indiscutible. Science Digest, septiembre 1978. Cristo jamás fue vendado en el sepulcro, sino envuelto en una sábana, la cual ha perdurado hasta nuestros días, como la prueba científica e irrefutable de su muerte y resurrección. La palabra griega traducida por vendas es keirias, sin embargo, la palabra griega traducida por lienzos es otonia. Jesucristo estaba envuelto en otonia, lienzos, no en keirias, vendas. José de Arimatea compró una larga sábana de lino para envolver el cuerpo de Cristo. Si él hubiera querido vendar el cuerpo de Jesús como una momia egipcia, él habría comprado vendas, no una sábana. José de Arimatea no era estúpido. Los judíos jamás vendaban a sus muertos, como si fueran momias egipcias, sino que los envolvían en una sábana. Es cierto que en la resurrección de Lázaro se mencionan vendas, sin embargo, el texto dice bien claro que esas vendas ataban las manos y los pies de Lázaro, no envolvían su cuerpo. Juan capítulo 11 verso 44. La prueba física de que el cuerpo carnal de Cristo desapareció o se desmaterializó cuando resucitó la tenemos en los lienzos que envolvieron el cuerpo de Cristo en el sepulcro. La traducción que vierten casi todas las versiones bíblicas del texto de Juan capítulo 20 versos 5 al 7 es falsa. Los discípulos vieron los lienzos, la sábana, keimena, palabra griega que significa lisos, tumbados, allanados. Es decir, cuando el cuerpo de Cristo desapareció del interior de la sábana que le envolvía, ésta se vino abajo y quedó tumbada o allanada sobre el banco de piedra donde estaba recostado el cuerpo de Cristo. El sudario, Juan capítulo 20 verso 7. Los judíos utilizaban los sudarios o pañuelos para secarse el sudor, y para envolver el rostro de sus difuntos, sujetando la mandíbula del cadáver para que ésta no se abriera al venir la rigidez cadavérica. Lázaro tenía uno de esos sudarios o pañuelos en el sepulcro, Juan capítulo 11 verso 44. El sudario no ha de ser confundido con la sábana, son dos piezas de tela diferentes. A Jesús también le pusieron un sudario alrededor de su cabeza, para sujetar la mandíbula, a manera de mentonera y atado encima de la cabeza. Ese sudario alrededor de la cabeza de Cristo fue detectado por los científicos del Sturp al analizar la imagen de Cristo grabada en la sábana. La traducción de Juan capítulo 20 verso 7, vertida por casi todas las versiones bíblicas, es muy engañosa. Los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino dicen lo siguiente: O metaton otonion keimenon aya horis entetiligmenon eisen atopon. Esta es la traducción literal. No estaba, el sudario, como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado en su sitio. Ver la traducción de Cantera Iglesias. El sudario que sujetaba la mandíbula de Jesús en el sepulcro no había quedado liso o tumbado como la sábana, los lienzos, sino enrollado en su sitio, es decir, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando el cuerpo de Cristo desapareció del interior de la sábana, ésta se vino abajo y quedó lisa, allanada, sobre el banco de piedra donde había estado el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el sudario quedó enrollado en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando Juan entró en el sepulcro y vio esto, creyó en la resurrección de Cristo, Juan capítulo 20 verso 8. Si alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús, este tendría que haber sido desenvuelto de la sábana, y el sudario no estaría en su mismo sitio. Por eso es que Juan creyó que el cuerpo de Cristo desapareció, se desmaterializó cuando resucitó. Poco después, volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando las puertas de la habitación cerradas, Juan capítulo 20 versos 19 y 20. Las manchas de sangre están perfectas e intactas. ¿Cuáles son las evidencias que demuestran que el hombre de la síntone se desmaterializó del interior de la sábana? La síntone tiene sangre humana, del grupo AB, que es muy común entre ciertas tribus semitas de Oriente Medio, tal como han confirmado todos los médicos forenses que la han analizado. El cuerpo de Cristo grabado en la sábana tiene cientos de heridas abiertas en el rostro, en sus muñecas, en los pies, en el costado, en el cráneo, en la espalda, en el abdomen, en el pecho, en los brazos, en los glúteos y en las piernas. Cuando el Mesías fue envuelto en la síndrome, la sangre de esas heridas se pegó al lienzo cuando ésta se secó. Intente usted despegar una herida pegada a un lienzo. Si alguien hubiera desenvuelto el cuerpo de Cristo envuelto en la sábana, las manchas, regueros y gotas de sangre estarían con sus contornos deformados o resquebrajados. Es absolutamente imposible despegar una herida con sangre seca pegada a una tela sin que esas manchas de sangre se deformen o resquebrajen.
Sin embargo, todas las manchas, gotas y regueros de la síntone están asombrosamente intactas, y con sus contornos definidos hasta el milímetro, algo totalmente imposible si el cuerpo hubiera sido despegado del lienzo por alguna persona. Por consiguiente, solo existe una manera de que el cuerpo de Cristo abandonara el interior de la sábana sin intervención humana desapareciendo, es decir, experimentando una inexplicable desmaterialización. Ahora bien, esa desmaterialización del cuerpo de Cristo es precisamente lo que nos revela el Evangelio. Pues, como vimos en el pasaje de Juan capítulo 20, 3 al 8, el estado en que quedó la sábana y el sudario indicaba que el cuerpo de Cristo desapareció de su interior en el momento de la resurrección, por eso es que al ver Juan cómo habían quedado los lienzos y el sudario, creyó en la resurrección del Mesías, Juan capítulo 20 verso 8. Descripción de la síntone de Cristo. La síntone se trata de un lienzo de lino, que mide 4,36 de largo, por 1,10 de ancho. El lienzo es de un tono amarillento, a causa de su gran antigüedad, lo cual indica que, en su origen, era una sábana blanca y limpia. Sin embargo, lo más fascinante de la síntone no es el lienzo en sí, sino el hombre grabado en el lienzo. En la síntone está grabada la imagen frontal y dorsal de un hombre muerto por crucifixión en el siglo I de nuestra era. Dicho hombre fue envuelto en esa sábana de lino, sin embargo, el cuerpo grabado en esa sábana es un perfecto negativo fotográfico. La síntone de Cristo completa, con la imagen frontal y dorsal, tal como se ve a simple vista. Las marcas longitudinales a los lados de la sábana son las chamuscaduras producidas por un incendio de la capilla de Chambery en el siglo XVI. La síntone estaba guardada en una urna de plata, esta se derritió por el fuego y traspasó la sábana, pero sin destruir la imagen. La imagen de Cristo es también una chamuscadura, sin embargo, es extremadamente superficial, es decir, solo afectó a la parte más externa de los hilos de la síndone, y no traspasó el lienzo. La prueba del carbono 14 no fue correcta. En el año 1988 3 laboratorios dijeron al mundo que la síndone era del siglo XIII, y el cardenal Ballestero, en representación del Vaticano, ratificó esa afirmación de falsedad de la sábana santa. La supuesta datación por el carbono 14 daba al lienzo unos 700 años de antigüedad. Entonces todos los medios de comunicación dieron la noticia de que la sábana santa era un fraude del siglo XIII. Sin embargo, hoy se sabe que, lo que fue un gran fraude fue esa supuesta datación. La datación del carbono 14 no sirvió para nada, ya que es imposible datar con ese sistema la síndone, al tratarse de un objeto irradiado y contaminado por multitud de bacterias que no se eliminaron en esa datación. El Dr. Robert Edges, director del laboratorio de la Universidad de Oxford, dijo lo siguiente: si la síndone ha recibido la descarga de neutrones descubierta por científicos de la NASA, la datación por el carbono 14 quedaría invalidada. Peter Jennings. Síndone carbono Crudele 30 Giorni, M11, noviembre 1988. Leamos lo que dice el físico Adolfo Orozco Torres sobre la datación del carbono 14 realizada a la síndone en 1988. Estudios realizados en 1994 y posteriormente han descubierto la presencia en el tejido de hongos y bacterias. Esta combinación especial produce un material bioplástico traslúcido que cubre, cuando menos, algunas de las fibras de la síndone. Además, las fibras de lino que son huecas, se han rellenado de este hongo Lichenotelia, el cual se encuentra vivo pues pudo ser cultivado en laboratorio por el doctor mexicano Leoncio Garza Valdez. Todo es material orgánico añadido al tejido a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación 1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos y las rutinas normales de descontaminación aplicadas a las muestras no son lo suficientemente agresivas para eliminar este material. Además de esto, un científico ruso, premio Lenin de la ex Unión Soviética, sometió a telas de lino a temperaturas equivalentes a las del incendio que la marcó en 1532 descubriendo que en estas circunstancias parece ser que el lino absorbe carbono 14 de la atmósfera, rejuveneciéndola desde el punto de vista de este método de datación www.trockel.com.mx Weblink. La síndone es imposible que sea del siglo XIII, por las siguientes razones. 1. En el siglo XIII nadie sabía lo que era un negativo fotográfico. La fotografía se descubrió en el siglo XIX. 2. Si hoy, con la tecnología actual, es imposible hacer una réplica de la síndone, mucho menos podría hacerse en el siglo XIII.
3. La síntone ya se menciona muchos siglos antes del siglo XIII, y la iconografía bizantina se inspiró en el rostro de la síntone para pintar los iconos de Cristo, ya que la semejanza es asombrosa. 4. El hombre de la síntone es un perfecto negativo fotográfico. No existen negativos fotográficos realizados en la Edad Media. Absolutamente ningún artista pintaba imágenes de Cristo en forma de negativo. Esta es la razón por la cual el Dr. Michael Tite, que fue el coordinador de esa prueba del carbono 14, afirmó en una carta al profesor Gonella, asesor científico del cardenal Ballestero, que él mismo estaba convencido de que la síntone no era un fraude del siglo XIII. Shroud News, M55, octubre 1989, página 4 Manly. 2095 NSW Australia. Sección frontal y dorsal del cuerpo completo. Sección frontal en positivo. Observe la impresionante resolución de la imagen de Cristo. Se aprecia muy bien la herida en la muñeca izquierda, producida por el clavo. La herida de la otra mano no se ve, porque está tapada por la mano izquierda. También se aprecia muy bien la herida del costado derecho, producida por una lanza romana después de morir Cristo. Esto confirma lo que dice el Evangelio. Negativo y positivo, sección del rostro. El equipo Sturp analizando la síntone durante los 5 días de octubre de 1978. Utilizaron fotografía con fluorescencia ultravioleta a través del espectro electromagnético con rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta y rayos X. No encontraron ni rastro de pinturas o tintes aplicados al lienzo, ni direccionalidad alguna. El hombre de la sábana solo puede ser Jesús, el Mesías. ¿Por qué el Evangelio no menciona por ninguna parte la imagen del hombre grabada en la síndone? No la menciona por eso, porque es una imagen, y los judíos fanáticos sentían repulsión por cualquier tipo de imagen. Si los discípulos de Jesús hubieran mencionado la imagen de Cristo grabada en la sábana, los enemigos judíos de Jesús la habrían buscado para destruirla. Los discípulos, sin embargo, al ser una imagen del cuerpo de Cristo, no hecha por mano humana, sino por Dios mismo, guardaron en secreto la sábana, siendo preservada por Dios a través de los siglos, hasta hoy. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta que el hombre grabado a fuego en la sábana o síntone es Jesús, el Hijo de Dios? El hombre de la síntone es de una majestuosidad imponente. Tiene barba, cabello largo, y recogido en la nuca en forma de coleta, algo muy típico entre los varones judíos del siglo I. El historiador Henry Daniel Robs dice: los varones judíos llevaban esa cola de caballo trenzada y arrollada por debajo del lienzo que les cubría la cabeza. Daily Life in the Time of Jesus. Ann Arbor, Servant 1981. 1. El hombre de la síntone fue crucificado por los romanos bajo el gobierno de Poncio Pilato, como indica el leptón romano encima del párpado derecho. 2. El hombre de la síntone fue coronado de espinas, y clavado por las muñecas y los pies en un madero. 3. El hombre de la síntone tiene una herida de lanza en el costado, la cual le fue infligida después de morir. 4. Al hombre de la síntone no le partieron las piernas en el madero. 5. El hombre de la síntone está muerto, ya que tiene la rigidez cadavérica, sin embargo, su cuerpo no muestra señales de corrupción. 6. El hombre de la síntone fue envuelto en una sábana, pero jamás fue desenvuelto, ya que todas las manchas de sangre están intactas milimétricamente. 7. El hombre de la síntone desapareció del interior de la sábana en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Todo lo anterior coincide perfectamente con el Mesías Jesús, y que nos cuenta la Biblia. El apóstol Pablo dijo que la resurrección gloriosa sucede en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios capítulo 15 verso 52, es decir, en un flash instantáneo. Tal como dicen los físicos que han analizado la síntone. Todos estos detalles coinciden exactamente con lo que nos cuenta el Evangelio, referente al Señor Jesús. Por consiguiente, la única conclusión razonable y posible es que el hombre grabado a fuego en la síntone solo puede ser el Señor Jesús, es imposible que pueda ser algún otro. Así que, ateos incrédulos, nosotros no creemos en el Evangelio por la síndone, sino que la síntone confirma el Evangelio. Dios nos dejó la síntone como prueba científica de la muerte y resurrección de su Hijo. Ella es un impresionante reportaje gráfico de los horribles sufrimientos que el Hijo de Dios soportó por amor a nosotros. La sábana de Cristo es una confirmación científica de la veracidad del Evangelio. Todo esto, y mucho más, demuestra de forma irrefutable la existencia de Dios, y la falsedad de la filosofía ateísta materialista y satánica. Se despide Dante Bíblico.